Vamos a empezar con... Buenas, Buenas, ¿cómo andas, Carlos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, estás, bien, todo amigo? bien. bien, bien. Vamos a El pelo. empezar con los cereales en tipificación. El primer cereal que vemos es el arroz. Dentro del arroz tenemos tres tipos de arroz. Largo ancho, largo fino, arroz mediano y arroz corto. Fíjense en el arroz con cáscara, la forma que tiene. Ahí se lo agrando para que lo puedan ver bien. Ahí lo ven bien el arroz con cáscara. Sí, sí, sí. Fíjense en que parece, salvando la distancia, ¿no? Parece un plátano, una banana. Sí. Nada más que más derecha, y la cáscara es media cuadrada. Tiene rugosidad de la cáscara del arroz, no es lisa. A diferencia de una avena, que se la pueden llegar a confundir con avena. Se dan Ajá. cuenta el arroz de la avena por ahí, o la cebada, porque es medio cuadrado y tiene rugosidad, mucha rugosidad. Cualquiera de los tres tipos de arroz tiene la misma forma en la cáscara. Tenemos tres tipos de arroz: arroz largo ancho. La normativa de arroz largo ancho dice: son todos aquellos arroces que tienen una relación mayor a 2:1 y menor a 3:1. O sea que si yo pongo un grano acostado, van a entrar como máximo 3 granos por debajo, como está acá en la figurita. ¿Lo ven? Sí, sí. Porque lo Bien, saben bien. preguntar en el examen a esto de arroz largo ancho. Acá arriba, por supuesto, tiene la definición: arroz largo ancho o doble carolina, cultivares con relación largo ancho de 2:1 a 3:1 y longitud del grano descascarado mayor a 7 milímetros. Ese es el arroz largo ancho. Después tenemos el arroz largo fino, que también son los cultivares cuya relación son mayor a 3:1, o sea que son 4:1, y cuyo largo descascarado es 7 milímetros. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, arroz mediano es prácticamente igual al arroz largo ancho, la diferencia que es un poquito más corto. Dice: relación es mayor a 2:1 y menor a 3:1, y el largo varía entre 6,5 y 7 milímetros como máximo. El largo ancho era mayor a 7, este hasta 7. Y el largo corto es 2:1, fíjense en que entra uno acostado y 2, Sí. y el largo del arroz descascarado es igual o menor a 6 milímetros, que se lo conoce como arroz japonés, el arroz Claro. bien cortito. Eso sería el arroz. ¿Estamos? Que es lo más importante que tendrían que estudiar de los cereales realmente en tipificación. Porque después tenemos avena, avena blanca y avena amarilla. Acá tenemos los dos tipos de avena. La avena amarilla, como yo siempre le digo, es naranja y la avena blanca es amarilla. Pero no hay diferencia morfológica notable en el grano más que para distinguirla que por el color. ¿Se entiende acá la avena? Sí, profe, sí, sí. No hay otra forma de distinguirla. Así que no hay otra forma de distinguirla. No, exactamente, no, no hay. A no ser Bien. por el color, no hay otra forma de distinguirla. Son iguales los granos. Hoy en día la avena amarilla, como esta así estilo naranja, prácticamente ha desaparecido. Ha quedado una avena amarilla, pero tan modificaciones le han hecho a la avena que es igual a la blanca. El color no se diferencia entre uno y otro. Prácticamente la avena amarilla ya no se hace todo avena blanca. Bueno, luego tenemos la cebada. Tenemos dos tipos de cebada: forrajera y cervecera. La cebada cervecera es la que vamos a utilizar para hacer la malta que va al proceso de cervecería. Y la forrajera, como bien lo dice el nombre, de forraje.
Acá sí tenemos diferencia. Miren, la cebada cervecera es redondita, bien simétrica. Esto acá, si agarro el grano de la cebada forrajera y perdón, de la cebada cervecera y lo corto al medio, es igual de los dos lados, ¿no? Es Ah, bien igual. Y acá fíjense, no se ve, profe, ahí. ¿no se ve? No, se corrió la página, algo pasó. Yo no lo veo. ¿No? Veo algo de la avena, pero Ah, todavía no. A ver, dejar de compartir y vuelvo a compartir. Por las dudas, vamos a hacer así. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí, quedó medio congelado. Sí, por eso, porque se haya congelado la pantalla. ¿Profe? ahí sí, ahí sí. Bueno, bárbaro. Como le estaba diciendo, en la cebada cervecera, si viene un grano, más vale corto, de largo de 6 a 7 milímetros, y es bien simétrico. Si yo corto la avena al medio, la cebada, perdón, al medio, es simétrica, me quedan los dos lados iguales. Eso con la cebada cervecera, aparte de un grano ancho. Es más vale ancho y cortito. En cambio, vamos a ver si baja ahora. Ahí bajó la pantalla. Quedamos en la cebada cervecera quedamos, en el dibujito. Ahí sí, ahí estamos en la cebada forrajera, Sí. sí. Si lo muevo se mueve. Sí, Bien, bárbaro. Ahí tenemos la cebada forrajera. Si ustedes ven en un grano más vale ancho, normalmente esta parte acá, la pilorriza bien extendida, bien se nota todavía, no está truncada como la cebada cervecera, y es un grano más irregular, no es tan simétrico como el de la cebada cervecera. más alargado pareciera que fuera un Es más poquito, ¿no? alargado, es más fino y más largo, Ah, por eso. Y si se fijan en la línea ventral, acá el surco ventral del grano, ¿no? Es más vale, sí. forma como una S y no es recto como la cebada forrajera. Tiene una pequeña desviación acá la cebada, fíjense Sí, cómo se desvía, sí. y de este lado es solo de un solo lado. Sí, se diferencia bien, profe. Sí, una de otra, eso es lo principal, diferenciar bien las dos cebadas. Ahí estamos. Maíz, bueno, maíz ya lo hemos visto muchas veces. Mm, Tipo de maíz, pregunta de examen. Tipo duro, tipo dentado. sí. Eso siempre lo preguntan. El tipo duro se clasifica de este tipo todos aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza córnea, predominantemente vítrea, más de la mitad de su constitución del endosperma. Y el dentado se clasifica en este tipo todos aquellos maíces cuyos granos sean de naturaleza almidonosa, la mitad o más de la constitución de su endosperma, y presenten una hendidura pronunciada en la corona. Eso no. Lo otro sí. A ver, un minutito, voy a abrir acá un archivo para mostrarle la diferencia entre duro y dentado para que lo vean ustedes. Ahí están, ¿ven el PDF del maíz ahora? Ahí sí, profe. Ahí sí. Sí, Bueno, ahí vuelvo al maíz. ¿Lo ven? sí, Este sería un tipo duro. Fíjense en sí. la parte almidonosa, la parte blanca es chiquitita Es chiquitita, y sí. predomina la parte córnea. La vitria, sí. Eso es parte duro. Este es un colorado duro, un grano Duro. normal, colorado duro. Acá tenemos un amarillo duro, también porque fíjense en que la parte vítrea es mucho mayor que la parte almidonosa, prácticamente es nula la parte almidonosa en este grano. ¿Lo ven? Sí, vemos el maíz grano colorado normal ahí. Ahí está cargando, sí, ahí lo tenemos. Yo Bueno, lo tengo, por lo menos lo veo. si lo muevo, ¿se ve Sí, que se mueve? sí, sí, Ah, perfecto. bien, bien, bien. Listo. Teníamos el colorado duro, el amarillo Sí, duro, ahí, amarillo duro, sí. y el blanco también tipo duro.
Porque fíjense que la Sí, parte de almidón es muy sí, chiquitita a es comparación de la chiquitita. otra. Exactamente. Miren el tipo dentado para que vean la diferencia. Es todo almidonoso. Claro, todo almidonoso es. Exactamente, se nota muy bien la diferencia entre un almidón, entre un grano almidonoso y un grano duro. Yo recalco mucho siempre el tipo duro y tipo dentado, porque es pregunta de examen, le van a preguntar en el examen. Normalmente te Bien, ponen el maíz en tipo, se clasifica según la normativa, según la resolución 1075/94 del EXAGIP, el maíz, ¿qué tipo se clasifican? Duro dentado, duro semiduro, duro blando, semiduro dentado. Te ponen así, es duro y dentado. claro. ¿Estamos? Sí, sí. Listo. Eso es con lo que respecta al maíz. Volví al PDF original. ¿Lo ven ahora? Yo sí, profe. Bueno, bueno, color, como le dije, colorado, amarillo y blanco. Ahí están, bueno, acá tenía blanco, maíz dentado amarillo, duro colorado, cuarentín, que es una especie de cereal que se lo utiliza mucho para alimento de ave, maíz flin. El maíz flin, chicos, es importante que lo sepan. Ustedes lo tienen en aplicación industrial. El maíz flin es todo aquel maíz que sea grado 1, tenga más del 98% de pureza o vitriosidad, te puede figurar de las dos formas, es lo mismo. Y el test de flotación menor al 25%. Ahí se considera maíz flint. Tiene que ser grado 1, y pH mayor a 76. Saben preguntar mucho de maíz flint. Por lo menos esos datos lo tienen que tener. Que tiene que ser grado 1, mayor al 98 pureza de mayor al 98% de pureza o vitriosidad, test de flotación menor al 25% y pH mayor a 76. ¿Estamos? Eso lo tienen que saber de maíz flint. Ustedes los tienen en aplicación industrial de la unidad 2. Ahí está todo. Mijo, ¿Eh? ¿lo ven al mijo? Sí, profe. Bueno, chiquitito, redondito, doradito, la mayoría lo conocen, es parecido al alpiste, nada más que el alpiste es más alargado. Ambos son comida de ave normalmente, no se hacen para otra cosa, el mijo y el alpiste. Alguna harina para exportación se suele hacer. Se utiliza mucho de pastura. Centeno. Acá el centeno también es importante diferenciar el centeno. Del trigo más que nada y del triticale. Vamos a ver el centeno y vamos a ver la morfología del... ¿Lo ven ahí el grano del centeno? Se ve bien, profe. Bueno, es lo más grande que lo puedo. El centeno, si lo ven ustedes, tiene forma de bala, de punta de bala. Es bien puntudo y atrás es trunco. Fíjense en que la parte de atrás parece como si lo hubiesen cortado al grano. Es bien trunco y forma bien una punta de bala. ¿Lo ven ahí? Ahora lo borro porque así se ve mejor el grano. ¿Lo aprecian? Sí, profe, se ve Bueno, clarísimo. y otra cosa que tienen que tener en cuenta con el centeno, que acá no se alcanza a apreciar bien, tenemos un germen muy sobresalido. Nosotros vamos a ver el grano de costado de centeno así, ahí así, y acá se le va a sobresalir bien el germen, bien puntudo el germen sobresaliente. Se le va a ver al grano. Ujú. A ver si lo puedo dibujar más abajo, porque ahí me quedó superpuesto.
tengo el grano de centeno, bien así, baja el escutelo, y acá se le va a notar bien el germen sobresalido. Cosa que en el trigo el germen apenas se nota que sobresale. En el centeno sobresale mucho y hasta con una puntita a veces para adelante como se alcanza a ver acá. Bien. Eso es una característica propia del centeno. Van a tener que prestar bien atención a la foto del centeno porque saben tomar centeno. Te ponen la foto del centeno y te preguntan qué es. Bueno, profe. Listo. Trigo candial o trigo fideo es parecido al trigo pan, al trigo común, nada más que de color dorado. ¿No? Si ustedes ven, aprecian bien, es un color más dorado, no es tan marrón. El trigo candial y es de mayor tamaño, mayor ancho, es muy diferente a lo que es el trigo pan. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Es un trigo blando, ¿no es cierto, profe? Trigo El duro, no, candial. es más duro. ¿Es más Triticum, duro es? sí, triticum duro. Ajá. Ah, ahí está, sí. Sí, y Triticum Sí. nestivium es el trigo pan. Que el trigo pan es un trigo semiduro. Ah, Hay un trigo bien. blando, pero no está permitido hacerlo en Argentina. Ajá. Está prohibido, por lo tanto, el blando solamente lo utiliza el INTA para hacer ensayos, pruebas, cosas así. Pero no permiten su plantación. Claro. Bueno, ahí tenemos el sorgo. Ahora tenemos el sorgo. Una pregunta, profe. Sí. ¿Del HB4 se sabe algo más? No, nada, hasta ahora no me he enterado más de nada. Lo único que me he enterado, lo último que me enteré, es que el HB4 se permite en la harina, pero no la comercialización del grano en sí. Ah, mire usted. Más que nada la exportación a Brasil. Pero después Sí, sí. otro algo nuevo con el HB4 realmente no me he enterado nada. Ah, bien. Gracias, profe. Tendría que buscar a ver si hay alguna noticia nueva del HB4. Bueno, ahí tenemos sorgo, ¿no? Sorgo blanco, sorgo colorado. Ujú. Y ya está. Esos serían los cultivos de los cereales menores, por así llamarlo. Tenemos el maíz que no es ningún cereal menor. ¿Ven la oleaginosa que estoy moviendo acá en el PDF? Sí, se ve el PDF. Bueno, bueno. El primer oleaginosa que vemos acá es girasol. Dentro del girasol tenemos tres, Ah, tres tipos de girasol. está congelada, profe, la imagen. Congelada la imagen, no se mueve. Vamos a Ahora volver. sí. Ajá. Sí, la dejé de compartir. A ver ahora. Una pestaña. Cereales oleaginosa. Ahí está. Ahora sí se mueve. Sí, ahora sí. Bueno, nosotros tenemos tres tipos de girasol. Girasol negro. Normalmente es chiquito de tamaño, no es muy grande, sino que es el de menor tamaño. Y completamente negro. Después tenemos el siguiente girasol, que es girasol estriado. Suele ser un poquito más grande que el negro, no mucho más. Y tiene estría. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Bueno. Y después el otro girasol, el girasol confitero, que es mucho mayor tamaño y también es tipo estriado. Esos son los tres tipos de girasoles. El más importante de todo hoy en día, chicos, es el girasol negro, porque es de menor tamaño, pero tiene mayor contenido oleico en relación al tamaño, ¿no? En porcentaje, el negro es de menor tamaño, pero de mayor contenido oleico. Suelen preguntar esto, ¿cuál es
el girasol de mayor contenido oleico es el girasol negro. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, cártamo, acá tenemos una semilla de cártamo. Como ven, es parecido al girasol, no es igual, es más chiquitito, es de color blanco y nada que ver con la familia del girasol. El cártamo viene de la familia de los cardo. Vamos a ver después más adelante, semilla de maleza, que el cardo asnal es igual a la semilla de cártamo, pero negra o marrón. El cártamo es blanco. Para que ustedes se acuerden, el cártamo parece girasol blanco, pero no es girasol blanco, es cártamo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Colza, chiquitita, de color negra o media bordó, colorada, muy muy chiquita de la colza. La más chiquita Lino, de todas, ¿no, profe? sí, exactamente, la más chiquita de todas. Lino parece un alpiste de color marrón, medio caoba, ¿no? Eso es el lino, hoy muy conocido en las panificaciones, se utiliza mucho para decorar los panes y galletitas. Claro. Soja, poroto redondito de color marrón, beige, esa es la soja. Maní, acá el maní sí tenemos varios tipos de maní. El maní se distingue en 4 tipos. El maní cáscara, que apenas lo cosechamos, ¿no? Tenemos el maní con cáscara. El maní es un fruto decidente de hasta 5 granos, ¿no? O sea, las chauchas pueden tener de 1 a 5 como máximo. Eso sería el maní. De 1 hasta 5. Claro. Maní cáscara es el primero que vemos, que es el que tiene su envoltura. O maní caja, realmente se llama maní en caja. No en cáscara, sino en caja. Tenemos maní industria selección. ¿Cuál es la industria selección? Una vez que descascaramos todo ese maní y me queda con toda la materia extraña, granos buenos, granos malos, ese maní se denomina industria selección. Acá ven si tenemos granos malos de maíz, granos buenos y también algo de materia extraña. En la industria selección lo podemos separar en 2 partes. La parte mala del maní, lo más feo del maní, va a ir a la industria aceitera. Con eso maní feo voy a hacer, del desperdicio de la selección, digamos, voy a hacer aceite de maní. Y con el maní bueno lo paso para el tipo confitería, que es el maní que nosotros consumimos. Que es el maní salado, maní recubierto, todo eso, el maní tipo confitería. Y luego tenemos el maní partido, que es el tipo confitería, el maní bueno, nada más que se partió. Y eso también se utiliza para todo lo que es confitería o fábrica de chocolate, cosas así. ¿Estamos ahí con la oleaginosa? Vamos a ver la unidad 1 del otro tema. Yo a la unidad 1, chicos, les recomiendo que la lean ustedes, que la introducción. Bien. Acá está, más o menos, vamos a verla un poquito, muy por arriba, pero vamos a verla. Introducción, ¿por qué? Porque son cosas que no se toman normalmente y están explicando un poco la historia de lo que fue la agricultura. Introducción, te dice la producción argentina de granos se incrementó en forma muy notable en la última década. Va contando un poco de cómo viene evolucionando la agricultura de precisión hoy en día, cómo ha cambiado desde la siembra directa hasta ahora. Herramientas de la agricultura, bueno, tenemos los controladores para obtener datos útiles en forma, en los insumos, software, todo lo nuevo que tenemos, sistema de labranza, el sistema de labranza viejo convencional, labranza vertical, labranza mínima y la siembra directa. Clasificación de los granos según la industria en cereales,
Acuerde que los cereales también, fíjense en acá dice, estos pertenecen a la familia de las gramíneas, son especies monocotiledóneas, su grano presentan alto contenido de carbohidratos, más del 50% para ser considerados cereales, sería más del 50% de carbohidratos. El uso agroindustrial se realiza a través del proceso de molienda, en el que se obtiene harina rica en almidón y valor energético. Bueno, normalmente todos los cereales se pueden moler y obtener harina, como el trigo y el maíz. El arroz también, la molienda, por la fábrica arrocera, por más que no lo muelen, sino lo hace harina, se considera también una molienda. Y bueno, y pertenece a la clase de gramínea. La gramínea tiene una particularidad: tienen las hojas largas, verde, en este caso el maíz, el sorgo también son gramíneas, y raíces adventicias en forma de cabello hacia abajo. Y esto es importante, por más que no estén en los apuntes por ahí, por las dudas, si lo saben tomar, suelen preguntar sobre la Rizobacter. Eso es muy importante en la oleaginosa. Las gramíneas, el nitrógeno lo pueden obtener directamente del suelo en forma orgánica, consumiendo urea. No necesitan Mm, ninguna simbiosis con bacterias como la oleaginosa que necesitan de la Rizobacter, que es urea, que es nitrógeno orgánico, lo pasen en inorgánico para que la planta lo pueda absorber. En este caso, el cereal no puede absorber directamente el nitrógeno en forma orgánica. Por lo tanto, siempre que curemos cereales, nunca le vamos a poner rizobacterias. ¿Queda claro? bien. Y acá tenemos la oleaginosa, ¿no? Son plantas que pertenecen a diferentes grupos botánicos, son dicotiledóneas, se caracterizan por producir granos ricos en aceite y su uso agroindustrial es la producción de aceite comestible, como la soja, el girasol, colza, maní, cártamo, canola, y aceite industriales como lino y cártamo. La oleaginosa, perdón, las que necesita Rizobacter son las leguminosas. Las oleaginosas lo que necesitan es mucho fósforo para poder formar los fosfolípidos y luego formar con esos fosfolípidos los aceites. Lo que más consumen es fósforo, la oleaginosa. Y las legumbres, que son ricas en proteínas, pertenecen a la familia de las leguminosas, son muy ricas en proteína. Normalmente están recubiertas por una vaina y presentan alto contenido, bueno, utilizan consumo directo dentro de las legumbres. Encontramos distintos porotos de arveja, acá está todo. Las leguminosas sí necesitan Rizobacter. ¿Por qué? Porque necesitan mucho nitrógeno. Un cereal no es muy rico en proteína. Un trigo, ¿cuánto de proteína tiene? 13, 14. Más de eso no tiene de proteína el trigo. Igual que cualquier otro cereal. En medio de la legumbre tienen más del 30% en proteína. Y para que la planta forme proteína, necesito alto contenido de nitrógeno. Y el nitrógeno en las leguminosas se lo va a dar la Rizobacter. La Rizobacter, tenemos la raíz pivotante, porque la raíz de las leguminosas va hacia abajo y se le hacen como nódulos. Esas son bacterias denominadas Rizobacter y que viven en forma de simbiosis. Lo que hace, captan el nitrógeno orgánico, en este caso puede ser urea, y lo transforman en inorgánico. Así la planta lo puede absorber y formar mejores proteínas. O sea, es una simbiosis lo que hace la planta con las bacterias viven de la planta, toman algunos nutrientes de la planta y tienen un soporte para vivir, y la planta recibe a cambio nitrógeno inorgánico que necesita para formar proteína. ¿Estamos hasta ahí? Bien, bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Ley Nacional de la Semilla y Fitogenética.
tenemos toda la Ley Nacional de la Semilla acá, léanla. Bueno, siempre la etiqueta más que nada, nombre y dirección de identificador de semilla y su número de registro, o sea, quién hace la semilla, si es Monsanto, Nidera, Biocere, la fábrica que sea, la semillera que sea, tiene que tener nombre y dirección de comerciante expendedor, nombre común de la especie y botánico, ¿no? O sea, el nombre común, maíz. Botánico, sea maíz, por ejemplo. Tiene que estar especificado bien, tanto con el común como con el botánico. Tiene que ser si una especie, si tiene dos o más especies, y si son mezcla, qué cantidad de mezcla de cada una tiene. Nombre de cultivar y pureza de varietal del mismo si corresponde. Por ejemplo, puedo decir que es un maíz duro colorado con una pureza del 98%. O sea, el 98% me va a salir duro colorado. El otro 2% puede ser dentado. Eso sería pureza varietal. Porcentaje de pureza fitosanitaria en peso cuando ésta sea inferior al valor reglamentario. O sea, si es menor, se tiene que avisar. El valor reglamentario es 98%. De ahí para abajo se tiene que informar sí o sí si es menor el porcentaje. Porcentaje de germinación, el número y fecha de análisis, medio año, porcentaje de maleza que contiene, si es que contiene alguno, contenido neto, ya sea en kilogramo o en cantidad de semillas, año de cosecha de ese grano, procedencia para la simiente importada, categoría de semilla si la tuviera, semilla curada, veneno, esto es importante, porque la semilla curada, acuérdense que tienen, como dice su nombre, están curadas y contienen inoculantes que muchas veces son venenosos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, después tenemos tipo de semilla, identificadas, fiscalizadas, original o certificadas. Todo esto son como el INASE, esto es importante, INASE, todo lo que tenga que ver con semillas, interviene únicamente el INASE, no interviene el SENASA, no interviene el INTA, no interviene nadie más. El único que certifica, fiscaliza e identifica semilla es el INASE. Que eso quede claro porque preguntan en el examen. ¿Estamos? Bien, profe. Esto lo preguntan en el examen, que quede claro que el INASE es el único que certifica semilla. No el INASE y el SENASA, solo el INASE. Bueno, el objetivo del INASE es promover una eficiente actividad de producción y comercialización de la semilla para el desarrollo de nuestra agricultura. O sea, todo semillero tiene que estar inscripto en el INASE y el INASE lleva controles rigurosos sobre la producción de semilla que se realiza en los determinados establecimientos. Y está el Registro Nacional de Cultivares, bueno, todo un montón de leyes, chicos. Léanlo, no son difíciles. Lo que sí tiene que tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con semilla, todo está relacionado con el INASE. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Duda hasta acá? No, profe, de mi parte no. Bueno. ¿Lo demás, chicos? No, de mi parte no, tampoco. Bueno, bárbaro. Hacer mucha lectura no. No, por eso, porque es mucha lectura. Te digo, estos dos apuntes, los apuntes de ahora son más lectura que explicación, realmente. Sí. Ahora vamos a los cereales denominados menores. ¿Por qué menores? Porque se producen en muy poca cantidad en Argentina. Lo pueden ver a la página ya. Profe, hicieron una pregunta en el chat. Sí, Joaquín creo que era. A ver. Sí, porque yo por ahí estoy compartiendo pantalla y no veo. Ah, profe, los finales cómo van a ser. Bueno, corto acá un cachito la clase y explico el final.
Los finales son múltiples choice, chicos, son 20 preguntitas. 20, 16, 17, dependiendo, pero normalmente son 20 preguntas. Van a tener media hora para responder o 40 minutos y son todos múltiples choice. Antes de hacer finales, antes de que ustedes rindan los finales, esta semana del 5 ustedes estarían rindiendo el 30, 29 y 30. La semana que viene, esta semana la cursamos normal. Hasta el 24 vamos a cursar normalmente. Después del 24, 26, 27, 28, 29, 28, no le voy a abrir tema nuevo para que puedan estudiar, pero sí en la semana anterior, ya a partir de la semana que viene, seguramente empecemos a ver exámenes y repasar materia. La primera que quiero repasar es mercado. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuántas materias por día van a ser, profe? ¿No sabe algo de eso? No, porque Bueno, ustedes nosotros rinden. tenemos 6. 5 chicos tienen para rendir ustedes. ¿No eran 6? Profe, estudiar con las autoevaluaciones que estuvimos haciendo en el instituto está bien, ¿no? ¿O hay que estudiar con más? No, tenés que estudiar más. Poquito más. Por eso yo quiero hacer evaluación. Así nomás. ¿Cómo, Joaquín? ¿Se te escucha medio mal? Profe, quería preguntar si va a ser con cámara prendida los exámenes. Sí. Piden cámara, la gente del SENASA pide que tengan encendidas las cámaras. Eso sí es algo que pide la gente del SENASA, de la Escuela de Recibidores. Así Gracias, que, profe. de nada. Y más o menos, ¿a qué hora serían los exámenes? Por tema laboral, digo. Normalmente el día viernes a partir de las 6 de la tarde lo están tomando y los días sábado a la mañana a partir de las 8 de la mañana. Profe, el instituto da certificados, ¿no? ¿De que vamos a rendir? ¿O Sí, soy pueden loca? pedir. Ah, está bien, gracias. Pueden pedirlo, chicos, los certificados, no hay ningún problema. Eso lo pueden pedir y se le emite un certificado que van a rendir. No sé, chicos, cómo serán las materias, porque eso lo organizan ellos. Aparte son 8 materias. Ustedes hay 3 materias que no van a rendir, que son liquidación, tipificación y producción y cultivo. Las 3 que estamos viendo ahora. Son las 3 materias porque todavía no las terminamos de ver. La que sí van a rendir es mercado. Pueden rendir, no es que sí van a rendir, sino que pueden rendir. Es mercado granario, recibo y almacenamiento, conservación 1 y 2, que sería la misma materia, aplicación industrial y análisis comercial. Esas 5 materias son las que ustedes están en condiciones de poder rendir. Esas son 20 preguntas por materia, profesor, ¿no es cierto? Exactamente, 20 preguntas por materia y te toman. Por ejemplo, arrancan a las 6 de la tarde con liquidación, con mercado. Sí. Vos tenés mercado, entre que arranque y todo serán... conéctense antes, chicos. Poné que arranquen, sean puntual, que arranquen entre que les pasan el link, porque así van a tener una reunión Meet como nosotros ahora acá. Bien. Y en el chat, como lo tenemos abierto ahora, te van a pasar un link del Google Form. El Google Form es muy parecido a las autoevaluaciones que nosotros hacemos. Muy similar a las autoevaluaciones que nosotros hacemos. Le pasan el link ese por el chat. Bien. ¿Y eso con qué porcentaje se aprueba la materia? Con 70. Con 70, bien. Sí. Entran al Google Form, hacen el examen, una vez que le pasan el link, van a tener media hora, 40 minutos, hacen el examen. Y después ustedes ahí, si les sobra 10, 15, 20 minutos, pueden apagar las cámaras, salir un ratito, o si ustedes terminan el examen en 5 minutos, pueden apagar la cámara, salir un rato afuera, prepararse el mate, hacer lo que quieran, ¿no? Y a las 7 arranca el próximo examen. Es así. Bien, profe. ¿Sería que en el mismo día van a hacer todos los exámenes? Normalmente toman 4 y 4. Por eso no sé cómo lo organizarán. Si los 4 exámenes del viernes, por ejemplo, le va a tener que tocar rendir 4 materias y una el viernes, o le puede tocar 3 el viernes y 2 el sábado. Eso no sé porque lo organiza muy sobre la fecha. Cuando le pasen ahora los links de las materias para rendir, para que se inscriban, ahí ya va a estar definido el día y el horario de las materias.
¿Eso sería esta semana o la semana que viene, profe? Y está entre este y la semana que viene. Yo calculo no más de eso, chicos. Sí, profe, sí. Lo ¿Alguna dejo otra con cosa? calma, profe. ¿Te respondí, Joaquín, lo que querías saber o querés saber algo más? No, profe, está todo bien, sí, sí me respondió. Sí, Bueno, sí. bárbaro. No, no tengo problema yo en sacar dudas sobre los exámenes. Después vamos a hacer, tengo exámenes yo del SENASA, así que vamos a hacer. Y ponerle que tenga 38 preguntas diferentes y de las 38 tomarán 17. Te cambiarán 3 por ahí, si es que la cambian. Bien, profe. Bueno, estamos en producción y cultivo, ¿no? ¿Ustedes están viendo la pantalla de producción y cultivo? Sí. A ver, me perdí yo cuál estábamos moviendo. Producción y Cereales cultivo. menores, cereales Cereales menores. menores. Me fui a la de arroz, en vez de la de cereales menores. Ahí estamos. Cereales menores. Bueno, empezamos con el centeno. Es un cereal menor, cereales, nombre científico. No se produce mucho, se produce mayormente en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. San Luis, esos son los de mayor producción. Hoy se está produciendo mucho en Córdoba. Bueno, La Pampa y San Luis, más que nada en la zona de, de maíz, de maní, ya que el maní da vuelta a la tierra, afloja mucho la tierra, el cultivo del maní, y el centeno es muy bueno para firmar otra vez la tierra. Por eso se siembra centeno en esa planta. ¿Estamos? Ajá. De acá tenemos que tener en cuenta la fecha de siembra. El maní, el centeno es de invierno, es invernal. Se siembra de mayo a agosto. Todos los cultivos de invierno normalmente se siembra de marzo a agosto. Mayormente en junio, mayo, junio. Y se cosechan a partir de noviembre hasta enero, dependiendo de la zona. Tenemos esos. Bueno, factores adversos, todo eso no tanto. Cosecha, información de general. Ahí le va a contar un poco la historia del centeno. Léanlo si quieren. Vean los cuadritos, fíjense en la producción y cultivo. Esto no es este dato sí es importante, el rinde por hectárea. Más o menos 1581 kilos, 1500, 1600 kilogramos por hectárea. Este dato sí es importante, que se lo aprenda no solamente el centeno, de todo. Bueno, y acá está un cuadrito proporción de que provincia tiene más. Fíjense que Córdoba es la de mayor producción de centeno, lo sigue Buenos Aires y luego La Pampa, por último San Luis. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Centeno. Alpiste, lo mismo más o menos que el centeno, es un cultivo de invierno, el alpiste, pero se siembra de junio a septiembre y se cosecha de octubre, noviembre a febrero. La principal provincia productora, Buenos Aires. Phalaris canariensis. No me acuerdo nunca. No, lo mismo, más o menos. Lean un poco de información general. No toman prácticamente nada de esto. Pero Y bueno, nosotros para la autoevaluación de ahora lo vamos a precisar leerlo igual. Así que. sí, ahora lo van a tener que leer sí o sí. Y sí. Sí, sí, ustedes sí. Bueno, y rendimiento por hectárea, más o menos. Yo por ahí me centro más en lo que toma Senasa de lo que son las autoevaluaciones. Esto sí, más o menos lo van a tener que ver, época de siembra, época de cosecha. Este también es invernal, el alpiste. Invernal barra estival. Sí, está ahí. Está ahí, sí, está ahí, entre invernal y estival. No, bueno. Avena, avena tenemos dos avenas, avena blanca, sería la avena blanca, la avena sativa y la avena bisativa sería la amarilla. Este también es invernal.
¿no? Porque fíjense que se siembra de marzo a julio y se cosecha de noviembre a enero. También lo mismo, principal provincia productora, normalmente es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y bueno, Entre Ríos también se siembra mucha avena. Acá tienen el principal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe serían las tres productoras principales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, sí. Bueno. Mijo, este ya es estival. Ya dejó de ser invernal, es estival, es de verano. Sí, igual sí. Lo mismo, más o menos se siembra de septiembre a enero, se cosecha de febrero a marzo, principales provincias productoras, Buenos Aires, La Pampa. Eso sería más o menos lo más importante y bueno, los kilogramos por hectárea que rinde, 1500 kilogramos. Buenos Aires, La Pampa. Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, perdón. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, de mi parte sí. Bueno, ¿alguna duda acá de los cereales menores? Léanlo, chicos. Más que nada, por ahí los datos que le marqué serían los más importantes. Zona de siembra y rinde. Y si es de invierno, de verano, por supuesto, ¿no? Los datos importantes son siembra, cosecha, rinde y zona de producción. Esos serían los datos más importantes. Y si son de invierno o de verano. ¿Saben Bien. hacer alguna pregunta, chicos? Te preguntan por ahí. En la provincia de Buenos Aires, en junio, ¿qué se siembra? ¿Soja, maíz, trigo o poroto? Soja no, porque es de verano. Claro. Maíz no, también es de verano. Y los También. porotos también son de verano. Y aparte Buenos Sí. Aires no produce poroto. Se siembra trigo. No, trigo solamente. Sí. Por eso, saben hacer esas preguntas así. Más o menos. Normalmente te ponen una que está bien y las otras, chicos, están muy erradas. Ah, se diferencia más o menos. Sí, están muy erradas. Una de las Bueno, profe. clásicas que ahora es la que vamos a ver. Vamos ahora a ver. Vamos a detener esta acá. Y vamos a lo último y a lo más importante de todo. Tenemos arroz. Oryza sativa. ¿Lo ven al arroz? Sí. Arroz. Oryza sativa. Producción. Se siembra en septiembre hasta enero. Normalmente septiembre, octubre, noviembre. Y se cosecha a partir de febrero hasta junio. ¿En dónde? En Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Formosa, siendo las principales provincias Entre Ríos y Corrientes que tienen el 95% de la producción nacional. Entre Ríos sola tiene el 70% de esa producción nacional. O sea, casi todo el arroz de Argentina sale de Entre Ríos. El arroz más cultivado es el largo fino. Ténganlo en cuenta porque son preguntas de examen esta, por eso se las remarco. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Preparación del terreno. Acá sí vamos a leer un poco más detenidamente porque es importante. Porque el arroz es un cultivo diferente a todo lo demás. Porque tiene que ser suelos bajos y el arroz ¿qué pasa? Yo lo siembro al arroz. Cuando tiene 5 centímetros, inundo el campo a propósito. El arroz es un cultivo acuático. Necesita mucha humedad, por lo tanto se hace en campo inundable. Fíjense en la preparación del terreno. Para el cultivo de arroz se eligen terrenos bajos y arcillosos. En estos terrenos se realizan las taipas, que son los terraplenes. El arado se realiza en enero, marzo en los lotes con rastrojo de arroz del año anterior. Se realizan en junio o en julio, por lo que el suelo ya se encuentra seco del inundado anterior. O sea, si es la primera vez, paso el arado, armo las taipas
entre enero y marzo. Si vengo a hacer arroz en un campo que ya tenía arroz, lo voy a preparar entre junio y julio para la siembra. ¿Estamos? Mm, Las taipas te quedan, son montañas de tierra así, que se inunda entre tapa y taipa y al medio va sembrado todo el arroz. Eso serían las taipas. Serían los terraplenes que mantienen los campos inundados. Siembra. Se realiza en primavera, o sea, a partir de septiembre. La densidad de siembra es de 140 a 180 kilogramos de arroz por hectárea según variedad y según muchas veces también nutrientes. ¿Estamos hasta ahí? Y acá empieza. La siembra se debe realizar en un terreno inundado con unos 5 centímetros de altura de agua. A los 10-15 días después de la emergencia, o sea, cuando sale la planta, se realiza un riego de inundación de los cuadros que logra el control de plaga y maleza. O sea, el agua la utilizo para dos cosas, para controlar las malezas y controlar las plagas. Una de las plagas más importantes del arroz es el gorgojo acuático del arroz, que para controlarla tengo que secar el campo adrede, digamos, a propósito, seco el campo para que ese gorgojo que necesita del agua muera y luego una vez que hice control de maleza ese, vuelvo a inundar el campo para que siga el ciclo del arroz. ¿Se entiende? sí, Bueno, y así se va aumentando normalmente, siempre a medida que va creciendo la planta, se va aumentando los centímetros de agua a tener antes de la cosecha. El único momento que se seca, aparte de cuando tengo gorgojo del arroz, cuando seco los campos, es antes de la cosecha. Unos 15-20 días antes de la cosecha, se secan los campos y se recoge el grano. El arroz chico es una panoja, por las dudas, ¿no? Pero no le preguntan nunca qué forma de fruto tiene. ¿Estamos hasta ahí? sí, profe. ¿La cosecha es con oruga? ¿Con cosechadoras con oruga de arroz? Sí, No. hoy en día sí tienen la oruga. Ujú, Así tienen las 3 ruedas delante y van cosechando. Para poder... sí, sí, Imagínate que el arroz vos está cosechando sobre el barro. claro, por eso. Porque vos Porque tenés en vez, campo completamente inundado y arcilloso encima. claro, sí, 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 Si no al hacer con oruga no puede andar. posible. Imposible, se hace todo con oruga hoy en día. La mayoría de los campos de arroz se cosechan con oruga. Hay algunas cosechadoras que tienen 6-7 ruedas, más o menos, para que no se entierre arriba, con eso. Claro. Pero hoy se busca que todo lo de arroz tenga oruga. La cosecha de arroz más o menos se hace entre un 25 y 30% de humedad. O sea que después lo tengo que secar a 14 puntos de humedad. Le tengo que bajar a la mitad. Mucho. Mucho. Y encima, esto sí es importante porque es pregunta de examen. El arroz solamente le puedo bajar como máximo 2 o 3 puntos por pasada. Lo ideal Claro. sería 1 punto por pasada. ¿Por qué? Porque si lo seco de más, el arroz queda muy quebradizo, el grano de arroz, y después no obtengo arroz entero, arroz en grano entero. Voy a tener todo arroz quebrado. Por eso siempre la humedad se pasa muy de a poco. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. ¿Lo anotaron? Dije que es pregunta de examen. Bueno, eso sería lo más importante del arroz. Bueno, tenemos una parte de, de producción nacional, histórico. Jorge, disculpa, Sí, en los temas de los exámenes, este creo que es de los más difíciles, ¿no? De los más complicados, producción y cultivo sí, chico, es uno de los más complicados. pero arroz, digo, arroz en específico, ese punto en específico, arroz. Yo creo que es el más complicado que tenemos. Sí, todo lo que tenga que ver con
con cultivos industriales, que ahora el primero que vemos es el arroz, después sigue el maíz, siguen los trigos con la molienda con los molinos, la explicación del molino, todo eso, y siguen la cebada cervecera. La cebada cervecera no es tan difícil, pero sí son complicados esto. Los cultivos industriales son un poquito más complicados que el resto. Porque Bueno, aparte bien. de saber más o menos época de siembra, rendimiento y hectárea, también tenés que saber el proceso de industrialización. Sí, sí. Por eso sí, son un poquito más complicados, más complejos. Pero bueno, ustedes esta materia ahora no la pueden rendir, la van a tener que rendir recién en el otro turno. Perfecto. Calculo que será en junio, julio, el próximo turno, chicos. Acuérdense que si ustedes ahora no están obligados a rendir, rinden si quieren. No es que si no rinden Está bien. pierden la posibilidad, no. Bueno, Está bien, gracias, disculpa. no, está bien. No, cualquier duda, chicos, yo no tengo problema. A mí me gusta que se saquen todas las dudas. Es mejor. Bueno, informe general, más o menos del arroz. Te nombro un montón de cosas, ¿no? De la India, cuánto exporta, cuánto consumen cada uno. El arroz en Argentina aproximadamente tiene un rendimiento de 6.600 kilogramos por hectárea. De este arroz, entre el 54 y el 68 más o menos por ciento es utilizable como arroz. Todo lo otro se desecha, digamos. No se desecha, va a molienda de arroz, se hace harina de arroz para hacer todo lo demás. Pero como arroz en grano se puede aprovechar como máximo el 68% más o menos del rendimiento de un molino, más tirando al 50, al 60 que al 68. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y después tenemos, bueno, como le dije, muy importante, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, principales provincias productoras del arroz. Corrientes y Entre Ríos. Y Buenos Aires no se siembra arroz. Porque en el examen le saben poner, el arroz es un cultivo de verano que se siembra y las principales provincias productoras son norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, este de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Entre Ríos y Corrientes, y te tiran después la otra, Córdoba, Formosa y Jujuy. Ponele. Digamos, Buenos Aires no contiene arroz. Si ustedes saben eso, ya saben la respuesta correcta. ¿Se entendió? ¿Por qué Machaco lo de Buenos Aires no siembra arroz? Bien, profe, bien. Porque es una pregunta que estuvo en todos los exámenes de producción y cultivo. Pues. Y acá vamos a la producción, a la industrialización del arroz. Una vez que yo cosecho el arroz en el campo, lo saco con 25-30% de humedad, lo llevo a la arrocera, lo seco y me queda arroz. Arroz con cáscara. Lo primero que hago, lo limpio completamente al arroz, que me quede libre de impureza, como pedazo de rama, tierra, cascote, lo que pueda tener. Lo limpio al grano. Una vez que lo tengo limpio, vamos al proceso de descascarillado. El descascarillado sería quitarle esa cáscara que tiene el arroz, esa cobertura, que se denominan glumas. Así se denominan las cáscaras esas, las glumas o glumela. ¿Cómo se descascarillan? Tenemos dos tipos de cascarillado. Los primeros descascarilladores que tenemos son de tipo muela. Es un aparato que tiene un disco por arriba y abajo está el arroz, y gira este disco y el arroz acá va girando, va raspando y va descascarillándose. Por eso se llama descascarillador tipo muela. Además tiene pequeñas irregularidades, no es un disco liso. Y después tenemos otros descascarilladores que son rodillo de caucho, a comparación del descascarillador de muela, que está
el disco que gira, tenemos rodillo de goma que giran a diferentes velocidades y a pasar el grano lo descascarilla. ¿Se entendió esos dos tipos de descascarilladores? Sí. El tipo muela realmente se encuentra así. Tenemos el disco arriba con el eje que gira y acá una mesa plana y acá medio está el grano. Y esto es lo que gira hacia el costado. Ese sería el Ah, descascarillador tipo muela, ¿no? Es como si fuera como un mortero funcionaría, pero con el ah, espacio suficiente para que pase el grano. bien. Ahí estamos, el descascarillador rodillo de caucho. Después tenemos el blanqueo, que normalmente se hace en los conos de blanqueo. Este tipo de aparato comprende esencialmente de un tronco de cono metálico revestido de una capa abrasiva, cemento o cualquier material abrasivo que raspe, pero ¿a dónde? Capa abrasiva que gira en el interior de una envoltura exactamente de la misma forma de la del cono, pero ligeramente mayor, o sea, tenemos otra, sería así, el cono, ¿no? Este acá al medio gira, tenemos dos conos, uno que funciona como campana, digamos. Tenemos la parte exterior que fija que es una campana y un cono interior. Ambos tienen abrasivos, o sea, un material de como la lija. Este es el que gira y acaba cayendo el grano y lo va arrastrando al grano y me lo va blanqueando, me le va sacando todo eso. Porque una vez que yo saco el descascarillado, perdón, esto no lo expliqué, una vez que yo descascarillé el grano, lo que obtengo es arroz salvado. No, no obtengo arroz blanco, tengo el primer paso que es arroz salvado. Ese arroz El- salvado lo ¿Es paso. ¿Cómo? ¿Es el arroz integral? No. Sí, exactamente, el arroz integral. Bien. Ese arroz integral lo paso por el cono este y lo descascarillo. Le saco ese salvado, le saco la cascarita esa marrón que tiene por fuera y me queda el blanqueo. Eso sería el blanqueo. Bien, profe. Bueno, y el otro acá, el tipo de cilindro Elber también. Cilindros que giran adentro de una camisa donde va pasando el grano y también de forma tiene superficie áspera y van limpiando el grano, sacándole todo ese salvado, desprendiendo. La diferencia del cilindro que quiebra menos que los conos, son más efectivos. ¿Hasta ahí estamos? Ah, sí, profe, sí. Bueno, después tenemos el tratamiento de acabado, pulido, glaseado y matizado. Ya, o sea, el arroz blanco ya es consumible, pero a los ojos de la vista es un arroz opaco, feo. No lo voy a comprar porque el alimento entra por los ojos a nosotros. Cuando Claro. vamos a comprar a una góndola y vemos un arroz opaco, blanco, feo, no lo compramos. Elegimos el arroz más lindo siempre. Por eso se hacen los diferentes pasos, los tratamientos de acabado, como el pulido, que el pulido normalmente son paños que que va pasando muchas veces arroz contra arroz, se mezcla, se pone en el cilindro mezcladores, donde el arroz contra arroz al pegar van puliéndose uno al otro, el roce entre ellos mismos, se van puliendo. Muchos de esos van espolvoreados con harina para ayudar a a ese pulido, ¿no? Ya que la harina actúa como agente abrasivo. ¿Estamos? Sí, profe. Y después Eso, sí, después viene un brunido, o sea, una limpieza con un paño como si fuera piel de cordero con una franela. Sería para darle brillo. Sí, decime. no, ya ni sé cuál era la pregunta, profe. No, no, siga nomás. Bueno. Bueno, después viene el glaseado, que consiste en envolver a los granos en una suspensión de talco y en una solución de glucosa. Eso lo va a hacer más brillante, se reposa, ¿no? Todas esas partes.
A ver, funciona. Sí, normalmente el glaseado se utiliza para dar brillo, igual que el matizado también. El matizado consiste en someter al arroz a un ligero baño de aceite, de vaselina normalmente, y es utilizado en esta operación que se efectúa como glaseado en un tambor o una hélice. Todos estos pasos, glaseado, matizado, es para terminar de darle ese brillo al arroz que nosotros podemos ver en las góndolas una vez que lo extraemos de los paquetes. Eso sería los pasos del pulido de la industrialización del arroz común. Y después tenemos otra industrialización aparte, que es el arroz parboilizado o el arroz parboil, el que nunca se pega o se pasa, Ah, realmente. Es diferente. El arroz parboilizado empieza todo el proceso con el arroz cáscara, se, se remoja en agua caliente entre 60 y 70 grados centígrados a presión atmosférica, o sea, a una presión mucho mayor que la presión nuestra, que es como si fuera una olla de vapor, una olla a presión. Ahí se pone el arroz. Esto tiene dos motivos. Uno, las vitaminas de las cáscaras, normalmente la vitamina es la cáscara, la gluma del arroz son muy ricas en vitamina, igual que la parte de salvado, la parte que eliminamos. Con el parboilizado, lo que logramos que parte de esa vitamina pasen hacia adentro del arroz, hacia adentro del grano, a la parte almidonosa, y queden disponibles y no se pierdan con el subproducto del arroz. Eso es lo que se logra por un lado con el parbolizado. Y por el otro lado, lo que hace el proceso de parbolizado en sí, el arroz es prácticamente almidón puro. A claro. humedecerse y a calentarse, ese almidón forma una gelatina que se cocina, se hace una precocción del almidón y luego esa gelatina formada no se puede se vuelve a calentar, no se cocina más, sino que se vuelve a calentar las próximas veces, por eso el arroz que no se pega ni se pasa, porque ya está precocido, digamos, tiene una primera cocción. ¿Eso sería, profe, que no pierde el valor nutricional? Exactamente, pierde menos valor nutricional el parbolizado que el arroz común blanco. Ajá. Listo. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Bueno, esto sería todo. Es importante la parte de industrialización del arroz. Léanlo muy bien porque en la autoevaluación preguntan mucho más de arroz que de los otros cultivos, realmente, porque de arroz tenés más Sí, para preguntar. Y sí, después en el examen final también hacen la gente de SENASA, la Escuela de Recibidores, hacen mucho hincapié en las industrializaciones. bien, profe. En Está el con arroz, sueño usted. sí, en el arroz más que nada hace hincapié, mucho hincapié en la parte de producción, en la parte de taipa, en donde se producen. Eso más que nada hace hincapié, o la definición del arroz, que el cultivo cuyo grano se denomina cariopsia está recubierto de glumela. Es importante la definición del arroz porque nosotros realmente distinguimos arroz cáscara, no arroz pelado. Por eso es importante que es un fruto, es un fruto es un grano cuyo fruto se denomina cariopse. El arroz que nosotros conocemos como tal se denomina cariopse biológicamente y está recubierto por esta glumela. Eso sería lo más importante, aparte de, bueno, ya vamos a ver un poquito más viendo los exámenes, que no se produce en Buenos Aires, sino en Bien, Entre profe. Ríos y Corrientes. Con eso estaríamos. ¿Alguna pregunta?